Disfruta de 3 meses de Netflix Premium gratis al comprar tu televisor Ultra HD 4K de LG. Esta noche hablamos sobre las consultas comunitarias y para ello nos visita la ministra de Trabajo, Leticia Teleguario. Y es que hay mucho debate alrededor de buscar una metodología que sea la indicada para su realización. Participe con la etiqueta SF Las Consultas. A continuación, una nota sobre este tema. Algunos sectores consideran que no es necesaria una ley de consultas más que el convenio 169 de la OIT. Y ese es uno de los grandes miedos que tienen las comunidades, que esto, que es algo que les vincula totalmente, que les afecta en su vida y en su cotidianidad, sea una decisión de otro, mientras debería ser una decisión de la persona que está viviendo a la par del proyecto. Hemos tenido un enorme vacío legal con una ley que establezca y que la Corte de Constitucionalidad desde el año 2004 con la primera consulta de Zipacapa exhortó al Congreso a que legislara, ahora ya le ordenó, en la última sentencia de OSHEC le ordenó que en el plazo de un año emita la ley. El principal temor de las iniciativas es que se desvinculen a las comunidades en la toma de decisión y se vengan abajo las consultas ya realizadas. La guía de estándares mínimos propuesta por el Ministerio de Trabajo despierta otra discusión, y es si, por ejemplo, una comunidad puede vetar el proyecto. No hay un proceso real donde la decisión de las comunidades sea vinculante y principalmente haya una posibilidad de veto con respecto a estos proyectos que están afectando directamente a las comunidades. El derecho de consulta no significa derecho de veto, es decir que aquí lo que debe de prevalecer a la hora de no llegar a un acuerdo, si el interés nacional exige tomar una medida, esa medida se debe tomar. Disfruta de 3 meses de Netflix Premium gratis al comprar tu televisor Ultra HD 4K de LG. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta SF Las Consultas. Ya vio usted la nota del tema que hablaremos esta noche, pero antes tenemos un enlace en directo con nuestro reportero Cristian Martínez, que se encuentra en la Florida, en donde se registra un nuevo ataque armado. Cristian, ¿cuál es la información? Benkei, muy buena noche. Nosotros nos hemos trasladado aquí, en la 9ª Avenida y 5ª Calle de la zona 19, Colonia La Florida, porque pues un vendedor aparentemente por no pagar la extorsión, fue asesinado a balazos. Junto a él, 3 personas más fueron trasladadas por parte de los bomberos municipales hacia un centro asistencial. Como podemos observar, ya en este lugar se ha presentado el Ministerio Público, quien nos ha pedido que nos retiremos un poco más lejos para que ellos puedan ejecutar sus labores de investigación y de cotejo de evidencia. Pero el ataque se efectuó en el interior de la tienda La Económica, donde podemos observar que aún permanece ese comercio con luz. Asimismo, pues los paramédicos trasladaron también a 2 personas que fueron heridas de bala en este hecho, en este ataque armado que es frente a una escuela conocida como Panamericana, y donde en el interior de la misma aún hay personas mayores de edad que pues vienen a estudiar en la jornada nocturna. A este lugar, como les mencioné, ya se presentó el Ministerio Público para iniciar con todo el proceso de investigaciones correspondientes y recolección de evidencia. Algo que destaca es que vecinos fuera de cámara nos informaron que el sector pues se ha convertido sumamente peligroso y piden a las autoridades una mayor presencia policial. Mientras esto ocurre y mientras nosotros trasladamos de llevarle a usted este ataque armado suscitado aquí en la zona 19 de la capital, 2 ataques más se han desarrollado simultáneamente. Uno en Villalobos 2, zona 12 de Villanueva, donde los bomberos municipales reportan 2 personas fallecidas, y otro ataque más en la zona 12. Esta es la información que se genera en estos precisos momentos, mientras nosotros les trasladamos esta información, este ataque desde aquí, desde la zona 19. Benkei también destaca que pues en Tecpan, Chimaltenango, una turba enardecida frente a un hotel, pues han quemado un vehículo por aparentemente no reconocer ni dar con los dueños de este vehículo. En ese sector pues ya se están haciendo las gestiones correspondientes para tratar de alguna manera trasladarle a usted toda la información correspondiente a lo que pues destaca de esa situación que se atraviesa en Tecpan. Este es el reporte. Ven que regreso con ustedes a Estudios Centrales.
Reporte de Cristian Martínez, que se encuentra en la Florida. Él nos reportaba otro hecho armado y también, como lo mencionó, los acontecimientos que en este momento se están realizando desde Tecpan en Chimaltenango. Él ya lo adelantaba y describía, una turba pues quiere arrinconar a unos presuntos asaltantes, pero esos no son los únicos incidentes en este momento. En Villacanales también se están registrando disturbios en el área del Zapote, donde los vecinos están pues copando a unos presuntos asaltabuses. Esa es información que seguiremos desarrollando durante la emisión de Sin Filtro. Era el reporte de Cristian Martínez. Bueno, pasemos al tema del día. Ya le decía yo la etiqueta SF, las consultas. Bueno, por respeto a nuestra audiencia habíamos anunciado la presencia de la ministra Leticia Teleguario, pero más adelante nos dirán por qué no quiso atender a esta cordial invitación. Tenemos en su lugar al asesor del Ministerio de Trabajo, el señor Martín Chacalchot. Muy buenas noches. Mucho gusto, buenas noches. ¿Qué pasó? Pues por circunstancias que no de última hora no pudo venir acá, no pudo arreglar esta agenda, pero seguramente estará en su oportunidad con ustedes también. Bueno, veremos más adelante si la ministra tiene a bien compartir con nosotros una conversación sobre este tema muy importante, las consultas comunitarias. También nos acompañan esta noche en la mesa roja de Sin Filtro nuestros analistas Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, comencemos con un tema. Este tema es polémico. Reglamentación para definir cómo realizar una consulta comunitaria. Hay quienes dicen que no es necesario, porque las mismas comunidades son quienes miden sus parámetros para realizar o no este tipo de consultas. Hay otros que piden y reclaman un modelo para aplicar a todas estas consultas. ¿Cuál es la línea de trabajo o la propuesta desde el Ministerio de Trabajo, señor Martín Chacalchot? Bueno, el Ministerio de Trabajo, por un mandato que deriva también de la ley del Ejecutivo, del organismo ejecutivo, donde se establece que el Ministerio de Trabajo es el órgano que vela por la implementación de los convenios adoptados por la OIT. Esa es la principal razón por la que el Ministerio de Trabajo se encuentra involucrado en este proceso para darle viabilidad no solo a este tema, sino a los 8 ejes fundamentales temáticos que tiene este instrumento. Licenciado Chacalchot, cuando veíamos la nota de introducción y se entrevistaba pues a dos analistas, un analista de ACIES, una analista de la Universidad Rafael Landívar, había entre ambos diferentes concepciones de qué es consulta. Hay quienes decían consulta es una especie de votación, de referéndum, en donde la comunidad puede vetar la decisión administrativa, y el licenciado Linares decía no, la consulta no es así. ¿Cómo se debe de entender el concepto de la consulta a pueblos indígenas en el marco del convenio 169? ¿Qué es? ¿Es un voto? ¿Es un referéndum? ¿Cómo partir de esa definición genérica sobre la cual se construye toda la reglamentación del 169? Sí, el convenio nos da las pautas sobre los cuales se deben llevar a cabo esos mecanismos de consulta, porque son diálogos y tienen la finalidad de alcanzar acuerdos. Esto en razón de medidas administrativas que toca al Estado tomar, pero que son susceptibles de afectar derechos de los pueblos indígenas. Es esa, la clave es un proceso de diálogo con esa finalidad de alcanzar acuerdos. Y en el marco de ese proceso de diálogo, hay una facultad de veto. O sea, si en el diálogo entre instituciones públicas y comunidades, la comunidad dice, no, disculpe, pero la medida administrativa, no. ¿Qué hace el Estado, qué hace la institución en ese escenario en donde, a pesar del diálogo, de la discusión, hay una oposición rotunda? Sí, es que el mecanismo, como es por la vía del diálogo, implica una serie de pasos, una serie de situaciones que se van agotando uno tras otro, y eso implica distintos acuerdos, distintas informaciones que se requieren, y por eso no es un asunto plebiscitario como para decir sí o no, simplemente es el mecanismo para examinar diferentes formas de proteger los derechos en razón de las medidas administrativas que toca al Estado tomar.
¿Hay una capacidad de veto en algún momento si las comunidades se oponen a un megaproyecto? No creo. Eso depende del análisis que se haga de la información que se entregue a las comunidades. Las comunidades pueden no estar totalmente de acuerdo con algunas medidas, pero pueden tener propuestas en razón de modificar la medida, añadirle otros aspectos. Esa es la razón. Es decir, que no puede ser que un proyecto que se lleva a una comunidad sufra cambios o se le adicionen cambios para hacer una adecuación a nivel local. Esa es la posibilidad que puede surgir en estos diálogos. ¿Por qué no hemos tardado tanto en reglamentar o en poner claras las reglas de estas consultas comunitarias? ¿A qué se debe esto? Pueden ser distintas razones. Guatemala, cuando entra en este proceso de ratificación del convenio 169, se hizo un proceso por allá en el año 1990 a 1992, y en ese tiempo también se generaron una diversidad de posturas frente al convenio 169. Es probable que como país nos falta profundizar el conocimiento de esas mecánicas, de esas formas de vida de los pueblos indígenas. Y así se vino postergando las distintas obligaciones. De los temas, de los 8 ejes fundamentales del convenio, pues uno de ellos es el derecho consuetudinario, por ejemplo, y somos testigos ahora de las reacciones que hubo frente a ese reconocimiento constitucional. Igual nos pasa con este tema de la consulta. El asunto es que la obligación del Estado, que deriva del artículo 6 del convenio, no puede postergarse más. Y porque también, teniendo las reglas claras y de forma conjunta con las comunidades, pues hay claridad sobre los pasos que se hacen, sobre el entendimiento de la consulta, para que no cada uno entienda la consulta como cree que es. Tiene que marcarse un paso, y esa es la idea del gobierno, de ir teniendo las pautas necesarias para que todos manejemos un lenguaje común en este marco de la consulta. Zorro. Bueno, empezando por el lenguaje común, el nombre completo es consultas de buena fe. O sea, no es solo consultas, sino consultas de buena fe. Eso no lo tenemos normado nosotros en Guatemala, y ese sería, entiendo, uno de los objetivos que ustedes tendrían al establecer una especie de protocolo, si quieren, o reglamento, o no sé cómo le van a llamar. Pero aquí me salgo totalmente de los temas clásicos, minería, hidroeléctricas y todo eso. Y, por ejemplo, para cambios al Código Penal, en el convenio 169, que elimina la cárcel para indígenas, artículo 10, ¿entraría eso a consulta también? ¿Habría que hacer consultas de buena fe en ese caso? ¿O estamos refiriéndonos solo, por ejemplo, a proyectos que afectarían a ciertas comunidades? O los cambios constitucionales propuestos por CICIG y también la PDH y el MP y todos esos cambios constitucionales que afectan a poblaciones indígenas, ¿tendrían que entrar primero a una consulta de buena fe? Pregunto. Sí, en principio, como país, y las notas de prensa, actas comunitarias, han recogido 7 denominaciones del tema de consulta. Algunos creen que es consulta de buena fe, otras le llaman consulta previa, otras consulta previa libre e informada, otras consulta popular indígena, otras más le llaman consulta a vecinos. ¿Y el 169 cómo lo llama? El convenio solamente se refiere a consulta a los pueblos indígenas. El convenio usa el concepto de consulta a pueblos interesados, porque tiene 2 referencias sobre pueblos, los pueblos tribales y los pueblos indígenas. Así que para el caso de Guatemala es consulta a pueblos indígenas, para no denominarlo de distinta manera que nos crea eventualmente una mayor confusión. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF, las consultas. Seguimos profundizando sobre este tema y hablando con el señor Martín Shakalshot. Regresamos.